Saludos cordiales, bienvenidos al podcast sobre Derecho Constitucional. El día de hoy nos encontramos en la penúltima sesión. Para ello nos acompaña la licenciada Jenny Santizo nuevamente. El día de hoy va a abordar el tema de los derechos humanos. En ese sentido, licenciada Jenny, ¿nos puede explicar por favor qué son los derechos humanos y cuál es su evolución histórica? Muchas gracias, Miguelito. Muy buenas noches a todas las personas que nos vayan a escuchar este día ante esta penúltima sesión. Es para mí un gusto y un placer el poder platicar con usted sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Basados en el libro del Derecho Constitucional del recordado doctor Alberto Pereira Orozco, nos dice que es el conjunto de derechos que la Constitución le reconoce a cada persona por el hecho de solamente ser persona, y que lo que aquí se defiende es la dignidad como persona humana. Antes de pasar por este criterio, por este concepto, por esta definición, tuvimos que haber pasado por una evolución. Hay una evolución embrionaria. El maestro, el doctor Alberto Pereira, divide este estudio del derecho en dos, en la etapa embrionaria y en la evolución histórica. Aquí la etapa embrionaria fue cuando hablamos, por ejemplo, hablamos sobre el cristianismo, hablamos cuando los 10 mandamientos, que exactamente no nos dice qué son los derechos humanos, pero están las prohibiciones de lo que no se debe de hacer. Es decir, no se debe matar, que ahí estamos hablando del derecho a la vida como un derecho primordial. También hablamos del Código de Hammurabi, que para todos es muy conocido, esta ley del talión, que se usa muchas veces la venganza, que no quiere decir otra cosa más que ojo por ojo y diente por diente. Esto es el Código Hammurabi. También tenemos el cristianismo, cuando pensaban en la igualdad y empezaron a pelear las personas desde que nacen las personas y desde donde aparecen las personas sobre la tierra, siempre se ha estado peleando por la igualdad y llegar a un punto de libertad para tener cierto conocimiento y cierta dignidad, cierta investidura de dignidad para las personas. Muchas gracias, licenciada Jenny. ¿Nos puede indicar en ese mismo orden de ideas cuáles son las principales características de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos tienen varias características. En primer lugar, podemos decir que son universales. ¿Por qué? Porque le atañen a todas las personas en general de todo el mundo. Son prioritarios porque se deben de respetar ante cualquier autoridad. Son innegociables. Ninguna persona puede negociar los derechos humanos. Aquí solamente se debe de hablar de respetar los derechos de cada persona. Son fundamentales porque es lo primero, es lo segundo y es lo tercero, el derecho humano. Y de ahí que Constitución que no tiene derechos humanos insertados dentro de su articulado no es una Constitución. También decimos que son históricos porque se han logrado, ha sido una lucha conseguir estos derechos. O sea, somos personas y nacemos con los derechos humanos de por sí, pero a mucha gente le ha costado conseguir que estos sean reconocibles ante el mundo y ante nosotros mismos. También podemos decir que son transnacionales, es decir, las personas viajan de país en país con los derechos humanos como que es una investidura, no porque yo voy de Guatemala a México y en México yo dejo de tener derechos, no. Todos tenemos los mismos derechos en la nación donde nos encontremos. También podemos decir que son irreversibles. Estos no tienen revés, estos no tienen, podríamos decir que no podemos decir, estos hoy día ya no valen, estos hoy día ya no tienen moda, ya no están en moda, no, estos nunca van a ser irreversibles. Son progresivos. ¿Por qué? Porque el derecho es dinámico y el derecho va cambiando día con día, y por eso es que son progresivos día a día y además se van conquistando nuevos derechos. En cada constitución
se van agregando nuevos derechos. De ahí vemos que la Constitución primariamente reconocía los derechos individuales y hoy ya vemos que en su título segundo ya regula lo que son los derechos sociales. Muchas gracias, licenciada Jenny Santizo. Y en ese orden de ideas, ¿nos puede indicar quiénes son los que pueden violar los derechos humanos o quiénes son los violadores de derechos humanos? Bueno, nadie puede violar los derechos humanos. Esto es innegable. Se deben de respetar los derechos humanos, pero ¿quiénes los violan? Sí los están violando. Y esto es un desafío, este es un reto para los derechos humanos, porque quien está violando, y el mayor violador de derechos humanos hoy día es el Estado, de cualquier país. También son las empresas, son las transnacionales, son las organizaciones, incluso hasta ONGs, hasta grupos, son los mayores violadores de derechos humanos. Pero decimos que es el Estado el mayor violador de derechos humanos porque no garantiza que no se violen, que no se violenten estos derechos humanos. Por eso es que hoy día es muy importante este desafío que se tiene contra las violaciones que se han llevado a cabo con los derechos humanos de políticos, de grupos minoritarios, las mujeres, los niños, las personas que son defensoras de derechos humanos, periodistas y medio ambiente. Todo esto se está vulnerando hoy día y entonces es el Estado que debe garantizar que se pare con esta violación a los derechos humanos. Muchas gracias, licenciada Jenny Santizo. De esa manera damos por terminada la sesión del día de hoy y pues los invitamos a que el día sábado puedan seguirnos a las 7 de la noche con la última sesión de este podcast. Muchas gracias, licenciada Jenny. Muchas gracias.